una lavadita de cara. No, está bien. Lo que pasa es que es viernes y ya nuestro cuerpo lo saben, así que Sí, no. No, el horario ese de las 5 hasta las 6 es fatal. sí, sí, sé lo que es. Ese horario es fatal para el... Por lo general, llegando a las 9 de la noche es más tranquilo ya. Che, ¿cómo anduvieron con el parcial desde su lado? ¿Estuvo tranquilo? Sí, todo bien, ¿Sí? tranqui. Por lo menos, ¿está bien? Ojo que bueno, eso, por ahí esos temas conceptuales son por ahí un poquito, no tiene que ser tan fácil tampoco, pero digamos, por ahí sí son un poco confusos. Claro, Pero no, sí, había que pensarlo, no éramos decanos más. claro, no, pero lo que pasa es que justamente el problema son esos conceptos que a ustedes los van a chocar todavía, pero ya cuando les toque estar el día de mañana enfrente de una oficina de mantenimiento se van a acordar un poco. Este, bueno, vamos a charlar un poquito de lo que es confiabilidad o como mejor se va a encontrar en la bibliografía o si ustedes necesitan buscar información, fiabilidad es mucho más fácil de encontrar. Bueno, ya escucharon ya los tipos de mantenimiento que existen, ya hablaron con el ingeniero que está en el correctivo, el preventivo, el predictivo, y bueno, los nuevos paradigmas de mantenimiento que son el RCM y el TPM, los dos tipos, las dos filosofías nuevas de mantenimiento que tienen mucho que ver con lo que es la calidad, es como una evolución del mantenimiento apuntando a la calidad del mantenimiento como servicio dentro de una empresa. Y bueno, tenemos el RCM, el TPM que es Total Productive Maintenance, que vendría a ser el mantenimiento productivo total, es decir, parte del mantenimiento está llevado a cabo por la producción, digamos. Y por el otro lado tenemos el RCM, que son las siglas de Reliability Centered Maintenance, bueno, algo así, que vendría a ser mantenimiento centrado en la fiabilidad o confiabilidad. Ahora el tema, ¿qué lleva a que el mantenimiento hoy en día o los nuevos parámetros de mantenimiento tenga que ver con la confiabilidad? Obviamente, por lo que dice el nombre, que es confiar en la máquina. Pero ¿qué es confiar en la máquina? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Cómo sabemos si es confiable o no es confiable una máquina? Ustedes conocen no creo que sea tan viejo yo, pero el Fiat 128 lo conocen. Sí, bueno. Lindo auto, tiene muy linda pintita, es viejito, muy linda pinta para tener para primer auto, no sé qué precio estarán ahora, pero eran baratos, era fácil de meterse adentro, toquetearlo un poco. Ahora, si yo tengo que comparar un Fiat 128 y un Renault 12, ¿ustedes cuál elegirían? El 12, ¿El 12? ¿Por qué? porque también es aguantador y por ahí es un poco más espacioso, más ¿Más grande. espacioso? Bueno, vos le estás buscando el uso más familiar. Pero ponele, nosotros siendo estudiantes queremos salir de joda, ponele, no vas a usar un 12, no es el más pintón de los autos, ¿cierto? Ah, Uno no, no. tiende a tirar por el 128. Pero ¿cuál es el problema? Por lo menos a mí siempre, yo desde que me acuerdo de chico, me decían, no, no te compres Fiat porque el Fiat es tallerista. Entonces, obviamente, vos ya cuando escuchás eso, decís, no, el Fiat va a vivir en el taller. Obviamente ella te está sacando un punto porque le baja la confiabilidad al vehículo, ya sea Fiat 600, Fiat 128, que sea. Te decían Fiat, no, tallerista, olvídate. Entonces, obviamente, uno por ahí tira el Renault 12 porque el Renault 12 dice, bueno, es un auto que no te va a dejar a pie.
Si no arranca, lo empujás, lo tirás por una pendiente un poco, y arranca y se mueve y listo, y sigue, y da kilómetro y kilómetro, por más que esté oxidado hasta el chasis. Entonces, basándonos en eso, nosotros tenemos que, obviamente, para llegar a esta conclusión de elegir entre un 128 o un Renault 12 por confiabilidad, han pasado varios dueños que han tenido problemas con el 128 y ha habido muchos dueños que anduvieron muy bien con el Renault 12. Es decir, nos basamos en la experiencia de otras personas que te dicen, no, mira, con el Renault 12 no tengo problema, con el 128 vive en el taller. Bueno, entonces nosotros ahora lo que tenemos que buscar es cómo vamos a cuantificar esa confiabilidad o la fiabilidad que le vamos a dar a las máquinas, o de las que nos vamos a aprender nosotros para saber si nuestras máquinas son buenas o malas, o si necesitan más o menos tareas de mantenimiento. Entonces vamos a arrancar primero por lo que es el concepto. Desde el punto de vista de mantenimiento, la fiabilidad o confiabilidad es la probabilidad de que un sistema o dispositivo cumpla una determinada función bajo ciertas condiciones durante un tiempo determinado. Es lo que ya veníamos viendo anteriormente con lo que es un objeto técnico. Nosotros queremos que cumpla una determinada función durante un tiempo determinado, o sin hablar de tiempo determinado, durante una unidad de producción determinada, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Obviamente, porque si esto no se cumple, se echa todo para atrás lo que ya veníamos viendo de lo que tenía que ver con la estadística, probabilidades. O sea, nosotros, si hacemos ¿cómo es? Una determinación del estado técnico de un equipo, pero no podemos confiar en cuál va a ser su estado futuro, obviamente es porque la parte estadística de lo que era pronóstico no se cumple de acuerdo a lo que nosotros le habíamos especificado. O sea, pedirle que funcione de una determinada manera durante unas unidades de producción determinadas. Ahora el tema es con la confiabilidad. Nosotros tenemos que luchar contra lo que es la falla, ¿sí? Y las fallas son sucesos aleatorios. Nosotros sabemos, por un lado, que tenemos los desgastes, que los desgastes se producen a lo largo del tiempo. No es un desgaste no aparece de un día para el otro, ¿sí? El desgaste se realiza paulatinamente, cuando la falla puede aparecer de golpe, como puede aparecer producida por un desgaste, ¿cierto? El problema es que la falla, cuando aparece de golpe, puede aparecer en cualquier momento de trabajo de la máquina, porque no puede estar debida a un desgaste, puede ser debida a una sobrecarga justamente, puede ser debida a cualquier... no está trabajando en las condiciones que tendría que estar trabajando el equipo, y se produce la falla en un instante cualquiera. Entonces, el tema es cómo cuantizamos eso, cómo nosotros podemos ser capaces de determinar que esa máquina va a trabajar como nosotros pretendemos que trabaje durante un tiempo determinado. Para eso vamos a aplicar lo que es la confiabilidad. Y la confiabilidad no es nada más que aplicar algunas leyes estadísticas, otra vez, de nuevo, a lo que es la parte de mantenimiento y el comportamiento de la máquina. Para cuantizarlo necesitamos números. Nosotros, para poder comparar un estado técnico digamos, el estado técnico a nosotros nos daba cómo estaba la máquina en un determinado momento, pero si nosotros queremos, después de un determinado tiempo, conocer si esa máquina se está comportando como esperamos nosotros, es decir, si es confiable en nuestro mantenimiento, tenemos que darle algún número. Nosotros tenemos que poder comparar un valor entre una máquina similar a otra para poder hacer un estudio analítico y ver si realmente nuestro trabajo se está realizando de buena manera. Por lo tanto, tenemos lo que se llaman los índices de fiabilidad, que son características cuantitativas, son empíricas. Estos se sacaron estadísticamente mediante la utilización de equipos, de los equipos de trabajo o de los objetos técnicos, midiendo parámetros de utilización. Entonces son características cuantitativas que se determinan mediante teorías estadísticas. Lo que ya habíamos visto la vez pasada con las teorías estadísticas son
parámetros matemáticos, pero que no son directamente dependientes de una variable, ¿cierto? Sino que pueden llegar a tener alguna distribución que depende de una ley estadística que sí está contemplada dentro de las, justamente de las matemáticas dedicadas a la estadística, y para eso hay varias. De entre esas, tenemos, bueno, los campos de aplicación en los que vamos a tener los objetos técnicos fabricados en grandes cantidades. Siempre decimos que cuanto mayor sea el número de objetos a los que nosotros podemos obtener, podemos sacarle los datos de utilización, mejor va a ser nuestra tabla estadística, porque vamos a tener una mejor distribución, digamos. Entonces los campos de aplicación son para los objetos técnicos que están fabricados en grandes cantidades. Los objetos técnicos recuperables, que pueden admitir varias fallas. ¿Por qué esto? Nosotros, cuando ahora vamos a ver algunos índices de fiabilidad, algunos dependen de la cantidad de fallas que tengan o de los tiempos de trabajo que tengan los equipos. Si un equipo no admite una recuperación, los tiempos de falla van a coincidir con el tiempo de salida de utilización de la máquina. La máquina sale de trabajo, se le da de baja, porque ya no se puede recuperar, no se puede reparar, por lo tanto no pueden, uno, ni recuperar la capacidad de trabajo, ni alcanzar el buen estado técnico. Por lo tanto, existen tanto para los equipos que son recuperables como para los no recuperables, las leyes de fiabilidad son las mismas utilizaciones, pero en unos tiene la utilización, se mide con respecto al tiempo de trabajo, que coincide con la vida útil, y el otro con respecto al tiempo de trabajo útil, que puede estar dado con sucesivas fallas intermedias. Porque una falla no significa que deje de trabajar el equipo, sino que al fallar se lo recupera, se lo restaura y sigue trabajando. Bueno, y también en el caso de objetos técnicos únicos compuestos de elementos masivos. Bueno, acá en estos casos, por ejemplo, habíamos hablado la vez pasada de que cada uno de nosotros, mejor dicho, cada uno de ustedes, tenga una máquina a mano, como para ir preparando un plan de mantenimiento. Bueno, acá entre estos campos de aplicación de la fiabilidad, nosotros, por ejemplo, podríamos llegar a obtener la confiabilidad de sus equipos. Por ejemplo, en el caso de Diego, que sería una desmalezadora, ¿verdad, Diego? No sé si seguí con esa. Estaba entre la desmalezadora, una enfardadora. Una enfardadora. Bueno, no importa. Pero tomemos esos dos ejemplos. Vos tenés la desmalezadora y la enfardadora, son equipos que se venden, o sea, no se fabrican por unidad, se fabrican a granel. Tener una fábrica que se dedica a hacer esos equipos. Por lo tanto, no vas a tener un solo equipo del cual vas a tener pocos datos. Vas a tener varios equipos que van a tener unos datos cargados de acuerdo a unos clientes que ya te hayan comprado la enfardadora o que junto con vos hayan comprado la enfardadora o la desmalezadora. Por lo tanto, puede haber puntos para rescatar información. En el caso de Dante, por ejemplo, Dante tiene una picadora de PET. No sé, la picadora de PET, Dante, si llegaron a conseguir algo de información o ustedes más o menos diseñaron la máquina. Y no hay mucha información de la picadora, solamente o sea, para la venta nomás. Capacidad, bueno, las dimensiones y nada más. Bueno, el motor cuánto es. Pero el equipo, el de ustedes específicamente, ¿es fabricado por ustedes o es comprado? No, la idea es fabricar. La idea de ustedes es fabricar. Yo supongo que si ustedes ven los tres ejemplos de la pantalla, uno se les va a ubicar en cada uno. O sea, yo supongo que el de Dante va a ser el último, que son equipos únicos, pero que van a estar compuestos por elementos masivos. Vas a tener una picadora de PET que la van a fabricar ustedes, pero van a comprar acero de un comercio, van a comprar rodamiento de un comercio,
El motor va a ser un motor eléctrico o motor a explosión, pero va a ser comprado, digamos, ustedes no lo van a inventar ni a fabricar. Y bueno, en el caso de Diego van a tener, por ejemplo, elementos fabricados en grandes cantidades que son recuperables, porque en el caso, por ejemplo, de la desmaderizadora, pueden admitir fallas, varias fallas en su vida útil. Por ejemplo, el desgaste de las cuchillas, o en el caso de la enfarmadadora, lo mismo. Una máquina puede tener varias fallas, pero puede ser recuperable. Bueno, esos son los campos de aplicación, entonces en los que se utiliza la parte estadística para estudiar la fiabilidad de los equipos. Obviamente, lo que decíamos hoy, el problema es si nosotros tenemos un equipo único, del cual no tenemos mucha información porque no existen muchas unidades de ella. Si nosotros nos ponemos a inventar la pólvora, vamos a tener que confiar en nuestro diseño y en las pautas que nosotros les dimos cuando diseñamos el equipo para que dure una determinada cantidad de horas, ¿cierto? Y obviamente eso va a llevar una realimentación de que cuando ocupemos el equipo vamos a ver si realmente se cumple, y si no se cumple tenemos que determinar cuáles fueron las causas por las cuales no se cumplieron para esa realimentación acomodarla de vuelta a nuestras ecuaciones, digamos, para volver a buscar la ley matemática que nos lleve por lo menos a tener lo más cercano posible la vida de duración de cada elemento. Bueno, dijimos que las fallas son aleatorias, es una variable aleatoria. Al ser una variable aleatoria, porque no sabemos en qué momento ocurre, es caracterizada no por una ley matemática, sino por una ley teórica de distribución estadística. Sí, eso ya lo habíamos visto la vez pasada cuando vimos la parte de pronóstico. Hay una distribución matemática que nos va a indicar los valores o la tendencia del comportamiento de un equipo. Bueno, de las leyes teóricas de distribución que existen, las más utilizadas para mantenimiento son la ley normal, la de Weibull y la exponencial. No vamos a entrar en ellas, pero son leyes que se encuentran, son ecuaciones en las cuales llevan algunos parámetros que se cargan estadísticamente, que hay tablas para buscar y valorar esos parámetros, y de acuerdo a eso uno consigue la distribución probabilística de los puntos, y obviamente una vez que en la realidad vemos si se acomodan o no se acomodan a la curva que nos da la estimación matemática, nosotros vamos realimentando la curva de vuelta con esos valores, y vamos obteniendo los valores de los coeficientes, como se hacía en su momento cuando uno estudiaba en hidráulica tenía que buscar el número de Reynolds, y con el número de Reynolds buscaba el coeficiente no me acuerdo cómo se llamaba el coeficiente bueno, se me fue, pero uno tenía que buscar, a ver, ahí Diego me está por decir. ¿Coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción, uno determinaba en qué tipo de fluido estaba, si era laminar, si era turbulento, y bueno, después esa iteración de valores se va haciendo constantemente. Bueno, en este caso es lo mismo, porque es una ley probabilística, nunca va a ser exacta. Sigamos, la fiabilidad. Para poder cuantizar esa fiabilidad, entonces dijimos que teníamos unos números que nos van a dar ciertas pautas sobre todo, más que nada, para darle valor a lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos los índices simples de fiabilidad que solamente se valen de una característica para una característica de la máquina, digamos, ¿no? Del funcionamiento de la máquina. No se vale de varias características. Es decir, es como una función que tiene una sola variable, ¿sí? Toma en cuenta solamente una de las variables. Y los índices complejos tienen varias variables en consideración. De estos índices, nosotros por lo general vamos a usar los índices simples, que son los más rápidos de calcular, porque no vale la pena hacer los más
complejos. Sin embargo, los índices complejos sí se utilizan, pero porque toman más en cuenta por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con tiempos de producción y costos que se refieren sobre todo a los tiempos de parada y a lo que es la disponibilidad de la máquina. Eso lo vamos a ver ahora. Y bueno, con respecto a los índices simples, lo más utilizados o los que nosotros le vamos a dar más artículo van a ser a los de trabajo, ¿sí? Porque nosotros lo que nos importa en el mantenimiento sobre todo es que el equipo esté trabajando y sobre todo que esté trabajando sin falla. Y en caso de haber falla, nosotros queremos tratar de determinar en qué momento puede llegar a aparecer, ¿sí? Y actuar en consecuencia. Los índices de durabilidad, mantenibilidad y conservabilidad tienen más que ver con cómo vamos a trabajar en el taller. Los índices de durabilidad, por ejemplo, nos sirven para determinar, con respecto a lo que habíamos sacado nosotros, la vida útil del equipo, determinar cuándo podemos hacer un recambio o cuándo tener en stock algún repuesto listo para hacer algún cambio en el equipo. Los de mantenibilidad tienen en cuenta la facilidad de reparar una máquina. Por ejemplo, hablando de máquinas agrícolas, tenemos que pensar a veces que las reparaciones no se van a llevar a cabo en un taller en el cual vamos a tener todas las herramientas a mano, vamos a tener compresores, red trifásica. Esto a veces vamos a tener que estar haciendo en el medio del campo, a veces va a tener que ser sin herramientas y a veces va a tener que ser sin personal idóneo, ¿cierto? Entonces estos índices consideran eso, la forma en la que podemos trabajar con el equipo. Y los de conservabilidad tienen que ver cuando el equipo está parado o cuando no está en producción, cómo se puede mantener el equipo sin producir, pero que no se deteriore tampoco. Como suele pasar a veces, por ejemplo, con los vehículos cuando quedan mucho tiempo parados, que las gomas se desinflan, nadie mueve un poco los vehículos, entonces obviamente las cubiertas se deforman en un solo lugar, las baterías se descargan, se sulfatan los bornes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el equipo no está en producción, pero sin embargo se deteriora de todas maneras. ¿Sí? Bueno, con respecto a los índices simples, entonces tenemos los índices de trabajo sin falla, y entre esos tenemos el primero, que es la probabilidad del trabajo sin falla. Es fácil, por lo que suena, nosotros tenemos que determinar cuál es el tiempo en el que no va a surgir falla, pero durante un periodo que nosotros estemos estudiando, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de periodo, de vuelta, repito, no estoy hablando de periodo en unidades de tiempo, hay que hablar en periodos, pero en unidades de producción. Porque acá podemos hablar tanto de horas, como días, como hectáreas, toneladas producidas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una ecuación, no vamos a entrar mucho porque esto después le paso. Esto está en el apunte, no sé si ustedes llegaron a echar un vistazo al apunte de fiabilidad que les había dicho. Si tuvieron la oportunidad. No llegamos a leer hasta ahí, pero vimos que había un par de fórmulas más abajo. Exacto, bueno, por eso, no vamos a entrar tanto porque van a dar muchas vueltas. El apuntecito, ese librito está muy bueno, porque está bastante bien explicado, es conciso, no es muy complejo. La idea de acá tampoco es para seguir mucho con la matemática, le digo, es cómo lo vamos a utilizar, porque en realidad estos valores yo no veo que se use, muy poco se usan. De hecho, lo que decía el ingeniero hoy con respecto a los sistemas informáticos, lo que pasa es que hay sistemas informáticos que te pueden llegar a sacar todos estos coeficientes automáticamente, pero el problema es que, como decía él, si te venden el sistema embotellado y vos no sabés qué tiene adentro, puede ser una caja de Pandora. O sea, te puede servir si vos sos bueno cargando los datos que tenés que cargar en el momento que tenés que cargar y sabiendo dónde tenés que cargar. Porque hay veces que eso, primero, los datos a veces no se cargan y a veces tenés un sistema informático muy complejo que no tiene nada que ver con la empresa en la que estás trabajando. A veces
De hecho, la planificación de mantenimiento que estaban viendo con el ingeniero estaba hecha en una planilla Excel. Eso no era un sistema de mantenimiento armado automáticamente por un equipo. Y está solamente basado en lo que es experiencia y un poco de sentido común. Entonces la idea es que todos estos valores a ustedes les sirvan. Fíjense que son un par de cálculos tontos que uno los va haciendo, obviamente teniendo datos, pero van a ver cómo gráficamente después lo van a ir sacando, lo van a ir ayudando. Bueno, lo que es la probabilidad del trabajo sin falla habla nada más y nada menos que lo que es la cantidad de los equipos que están trabajando, mejor dicho, los equipos que en un periodo o en una unidad de trabajo determinada están trabajando respecto de la totalidad de los equipos. O sea, es una relación entre de los equipos que funcionan, lo sacamos de los que no están funcionando y obviamente el valor se reduce. Esto, obviamente, al inicio del periodo de prueba o del periodo de evaluación, suponemos que todos los equipos están funcionando, por lo tanto el valor va a ser 1, y esto, llevando a un tiempo infinito de horas o de unidades de producción, esto va a tender a 0, porque los equipos van a ir fallando a 1. Entonces esto, lo único que nos da es que a una determinada cantidad de horas nosotros podemos llegar a conocer cuál va a ser la cantidad o el porcentaje de equipos que van a estar trabajando en ese momento. La probabilidad de falla. Esta es matemáticamente es ¿cómo es? La inversa de lo que vendría a ser la probabilidad de trabajo sin falla. La probabilidad de trabajo sin falla, digo bien. Porque de hecho, vuelvo un cachito, acá nosotros tenemos, por ejemplo, que a las 10 horas tenemos el 50% de los equipos están fallando, ¿cierto? Acá fallaron el 50%, es decir que el 50% de los equipos que no se contempla acá es porque están en funcionamiento. Y bueno, esto es justamente al revés. Los equipos que están en funcionamiento, pero con respecto a equipos que son recuperables, son la probabilidad de que el mismo fallará una vez. Ahora, ¿por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, vuelvo un cachito para atrás, ¿sí? Bueno, acá no dice, pero nosotros tenemos que recordar siempre que a veces vamos a tener equipos que son recuperables y equipos que no son recuperables. En el caso de los equipos que no son recuperables, el hecho de que el 50% de las máquinas te fallen a las 10 horas de trabajo, significa que el otro 50% funcionan, pero el 50% que falló salió de baja, porque no está funcionando. En cambio, si tuviéramos equipos que son recuperables, el 50% de fallas solamente significa que están momentáneamente fuera de trabajo, porque esto se puede recuperar, se repara y sigue funcionando. Por lo tanto, este gráfico, en ese caso de que sea recuperable el equipo, nos puede llegar a dar el porcentaje de repuestos que necesitaremos a las 10 horas de trabajo. Supongamos que estos son 10 bombas, acá tenemos 10 bombas, 10 motobombas, ¿sí? Bombas centrífugas que están movidas por motores a explosión y la transmisión se hace a través de correas, ¿sí? Supongamos. Si yo sé que a las 10 horas o a los 10 meses, vamos a poner para que no sea muy mentiroso, a los 10 meses el 50% de las bombas va a fallar porque se rompen las correas, yo sé que necesito comprar el 50% de las 10 bombas, es decir, 5 correas voy a tener que comprar para tenerlas listas a los 10 meses. Obviamente, de vuelta, todo esto son datos que nosotros vamos a ir sacando de acuerdo a lo que sea nuestra experiencia o nuestra planta, o en el caso de que tengamos información disponible, si son equipos que son construidos de manera industrial, vamos a tener estos valores, se tienen que conseguir tanto en internet como del fabricante.
Y bueno, la probabilidad de falla solamente lo que nos dice es cuándo va a fallar con respecto al periodo en el cual nosotros estamos evaluando, ¿cierto? Es el número de fallas en un tiempo determinado sobre el número de equipos. Bueno. Los índices, el flujo de fallas. Acá tenemos dos. Los objetos técnicos recuperables se pueden presentar varias fallas, ya habíamos dicho eso, de trabajo y el trabajo útil hasta la falla de una magnitud aleatoria. ¿Esto qué significa? Durante la vida útil del equipo ya habíamos dicho que puede tener varias fallas. Ahora, de acuerdo a la forma en que se está utilizando, no siempre las fallas van a ocurrir en el mismo periodo de tiempo, ¿cierto? Es decir, el tiempo de utilización y el tiempo de falla no va a ser el mismo siempre. Supongamos, por ejemplo, en el caso de la desmalezadora. Si hablemos de que una cuadrilla de vialidad tiene que estar cortando el pasto al costado de la ruta, ¿sí? Ello se mide por kilómetro o no se mide por metros cuadrados, pero por kilómetro de ruta que van recorriendo. No es lo mismo el desgaste que van a tener en un sector en el cual solamente tengan césped que si tienen malezas más fuertes, digamos. El desgaste va a ser distinto, por lo tanto las unidades de producción no van a ser las mismas en el momento en que el equipo esté desgastado y haya que hacer un cambio de cuchilla. Por lo tanto, hay estas dos magnitudes que aparecen acá son las que nos van a dar las pautas de estos índices. Primero, la cantidad promedio de fallas, que es la sumatoria de todas las fallas que van a ocurrir, ¿sí? Con respecto al tiempo con respecto al número de máquinas. Esto es una cantidad de fallas promedio porque nosotros, por ejemplo, en el caso de ser una cuadrilla, tenemos una cantidad N de equipos, no es una sola, pero nosotros sacamos un promedio porque como los equipos son similares, las fallas tendrían que ser similares. Suponemos que los periodos en los que van a fallar, suponiendo que están trabajando en las mismas condiciones, van a ser similares. Por lo tanto, estadísticamente, estos valores se acercan, van a ser distribuidos de una manera bastante normal. Esta es la cantidad promedio de fallas entre todos los equipos y lo que está abajo es el flujo de fallas, que es con respecto a esas fallas promedio que nosotros tenemos con respecto a todos los equipos, lo referimos a un periodo de tiempo, ¿sí? Nosotros, obviamente, esto como es una ecuación, nosotros aplicamos un delta T, o sea, un periodo de estudio determinado, en el cual nosotros vamos a determinar cuántas fallas ocurrieron en ese periodo de tiempo, de cuántos equipos. Y con esos valores, nosotros obteniendo el delta T de ese tiempo y sacando la media aritmética, obtenemos de acuerdo al valor del delta T, cuanto más chico es, digamos, si se puede medir lo más chico posible, podemos sacar la pendiente de la curva, o sea, sacamos con qué velocidad se producen esas fallas con respecto al tiempo de trabajo. Matemáticamente, lo que sale son estas tres curvas. Que estas ya lo vimos con el ingeniero Gropo al principio. Habían visto la famosa curva de la bañera. Bueno, la famosa curva de la bañera sale, vuelvo un cachito para atrás, del estudio de este parámetro. El parámetro de flujo de fallas. ¿Sí? Entonces dijimos que el flujo de fallas es la cantidad de fallas ocurridas en un determinado periodo de tiempo que nosotros estamos evaluando del promedio de las máquinas similares. Entonces, nosotros suponemos que hacemos un estudio de unas máquinas que son todas las mismas y tenemos tres curvas distintas que corresponden a comportamientos en periodos distintos de funcionamiento del equipo. Acá en la parte de abajo tenemos las máquinas cuando son nuevas, ¿sí? Por cuestiones de asentamiento, hay que hermanar equipos, elementos de máquina que están girando, que se están moviendo relativamente, hay aceites, hay varios elementos que tienen que hermanarse, materiales que tienen que desgastarse un poco para
para asentarse, durante ese primer periodo de tiempo el flujo de fallas es decreciente. Porque una vez que esto, a medida que se vayan hermanando las partes de los equipos, este flujo disminuye. ¿Qué quiere decir? Las fallas, a medida que los equipos se van hermanando o que se van asentando, van disminuyendo. Este es el primer periodo de trabajo de un equipo, ¿sí? Tenemos el segundo periodo de trabajo. Una vez que están asentados los equipos, tenemos un periodo de trabajo en el cual la falla puede ocurrir en cualquier momento. Es una falla aleatoria porque no tiene nada que ver con desgaste ni tiene nada que ver con asentamiento del equipo. Esta línea, la número 2, es una recta porque no depende del tiempo, es decir, es una falla aleatoria con respecto al tiempo. Puede ocurrir por sobrecargas, puede ocurrir obviamente por mal mantenimiento, puede ocurrir por no estar trabajando en las condiciones que se supone que tiene que trabajar el equipo, puede ocurrir porque el operario es un animal y no trabaja como tiene que hacer el equipo. Y por último tenemos la tercera curva, que es la curva de desgaste propia por el envejecimiento de un objeto técnico. Es decir, con respecto a esta curva, nosotros tenemos que a medida que pasa el tiempo y al ocurrir los desgastes, se va produciendo el deterioro y por supuesto el flujo de fallas aumenta. Si nosotros sumamos estos tres gráficos, obtenemos la famosa curva de la bañera, que es la que se ve arriba, y de la cual nosotros vemos los mismos tres periodos. El primer periodo, que es el flujo de fallas al principio, que le dijimos que es por asentamiento. El segundo, que es durante la vida útil del equipo. Y por último, el último periodo, que es el de desgaste mejor dicho, el de falla por desgaste. La intensidad de falla. Con respecto a esto, nosotros si tenemos equipos que no son recuperables, nosotros podemos llegar a sacar de las cantidades de fallas que teníamos, podemos llegar a determinar qué tan rápido ocurren esas fallas. Es decir, nosotros llegamos a obtener de todos los equipos que están trabajando, vamos a tener algunos que van a fallar en un determinado tiempo, ¿sí? Si nosotros podemos llegar a determinar la curva en la que se producen esos fallos, obviamente podemos hacer una ley, es decir, podemos llegar a tirar la ecuación de esa curva y con la ecuación de esa curva obtenemos cuánto va a ser la velocidad en la que va a fallar esos equipos. Con eso, esto es otro indicativo de lo que nosotros podemos utilizar para obtener cuándo hacer compras de repuestos y demás. Fíjense que hasta ahora, obviamente es todo estadístico, pero todo lo que nos lleva a pensar es nosotros de acuerdo al mantenimiento que estamos realizando, o mejor dicho, al conocimiento que podamos llegar a tener de la máquina, con todos estos valores que vamos obteniendo estadísticamente, podemos llegar a determinar un montón de cosas que tienen que ver con la parte de gestión del mantenimiento, que es a lo que nosotros queremos apuntar al fin y al cabo. Que nosotros podamos no llegar a hacer compras primero de repuestos, pero en el momento que necesitemos, no tener repuestos, o sea, gastar plata y tener plata parada en un pañol y no utilizar los repuestos, pero tampoco en el momento de que ocurra una falla y tengamos que hacer algún correctivo, como decía el ingeniero, que tengamos que salir a comprar un rodamiento y no se consiga. Entonces la idea es que podamos llegar a tener todos los equipos con los repuestos en el momento justo. Y todo esto ya sabemos que no se hace adivinando, sino solamente basándonos en leyes estadísticas de cálculo. Bueno, con respecto a lo que es el trabajo útil, medio entre fallas. Nosotros sabíamos, entonces dijimos que en el caso de que tengamos objetos técnicos recuperables, vamos a tener periodos de trabajo en los cuales vamos a tener el equipo trabajando, produciendo, y vamos a tener alguna falla que nos va a tener el equipo parado por un periodo de tiempo en el cual vamos a estar haciendo la reparación para recuperar la capacidad de trabajo del equipo. Y bueno, con respecto a lo que es el trabajo útil medio entre fallas, lo único que se hace, se mide la cantidad de trabajo
de tiempo que nosotros estuvimos trabajando con respecto a lo que es el tiempo total, ¿cierto? Perdón, me estoy equivocando de índice. En realidad lo que esto hace es sacar un total de trabajo, de tiempo medio que nos lleva a la falla, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a trabajar un determinado tiempo que estadísticamente nos va a dar, de acuerdo a la cantidad de equipos que tengamos, más o menos cuánto tiempo vamos a poder llegar a trabajar sin falla. Bueno, eso voy a volver unos pasos para atrás. Con respecto a lo que eran los índices de trabajo, fíjense que solamente vimos esto, los trabajos sin falla, porque al fin y al cabo nosotros por ahora, en mantenimiento, sin hablar todavía de la parte de gestión, porque esta parte tiene más que ver con taller, es decir, todo esto tiene que ver con cómo estacionar la máquina, cómo vamos a armar el taller, o sea, qué equipos necesitamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mantenibilidad, saber qué equipos necesitamos para hacer un trabajo de mantenimiento en un equipo. Por ahora no lo vamos a ver, pero sí esta parte, porque nosotros lo que necesitamos saber son los tiempos de trabajo y las unidades de trabajo, perdón, y la cantidad de tiempos entre fallas que vamos a tener el equipo para poder hacer la gestión del mantenimiento o compra de repuestos. Y con respecto a los índices complejos, sí vamos a ver los dos, el de disponibilidad y el de utilización técnica, porque sí, los dos se utilizan en mantenimiento, a nuestros casos. Tenemos primero el coeficiente de disponibilidad, que es la relación entre el tiempo total de trabajo, entre reparaciones, ¿sí? Y la suma de ese tiempo, es decir, el tiempo de reparaciones, más el tiempo de búsqueda y eliminación de faltas. Yo no sé si tengo el gráfico acá. Acá en esto. Nosotros tenemos el tiempo en el que estuvimos haciendo el trabajo, ¿cierto? Acá en este gráfico tenemos un tiempo en el que estuvimos trabajando, se produce una falla. Nosotros cuando detectamos la falla y hacemos la reparación del equipo, transcurre todo este tiempo, ¿cierto? Se produce la falla, nosotros detectamos la falla y reparamos, llega este tiempo. Pusimos el equipo nuevamente a trabajar, funciona durante un periodo T2, ocurre otra falla, detectamos la falla, la recuperamos de la falla, volvemos a poner en funcionamiento el equipo y así sucesivamente. Bueno, con respecto a lo que es el coeficiente de disponibilidad, nos saca lo que es el trabajo útil que nosotros realizamos con el equipo, es decir, la sumatoria de T1, T2, T3, todos los trabajos, todos los tiempos o los periodos, las unidades de producción que el equipo estuvo produciendo, y eso lo relacionamos con el tiempo total, ¿sí? En el que el equipo estuvo para nosotros, en el que tendría que estar dentro de producción. Entonces esto nos da el porcentaje de tiempo total que el equipo estuvo listo para realizar una operación. Obviamente, cuando los tiempos de eliminación de las fallas disminuyen, esto tiende a 1. Entonces nosotros tenemos que tratar de bajar estos tiempos de eliminación de fallas. ¿Cómo bajamos esos tiempos de eliminación de fallas? Nosotros ya utilizando los índices de trabajo sin falla o determinando qué tipo de fallas puede llegar a tener un equipo, nosotros ya podemos determinar con anticipación qué trabajos de mantenimiento hay que hacer. Por lo tanto, el tema de detección de fallas puede no llevar mucho tiempo, pero puede llevar un tiempo de la reparación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos, si tenemos un mantenimiento predictivo en el cual nosotros estamos midiendo el estado de algún rodamiento o el aumento de alguna temperatura, algo, nosotros ya estamos determinando que va a existir una falla en algún momento, para lo cual nosotros nos preparamos comprando el repuesto, comprando el aceite, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando la falla ocurra o en el momento que nosotros podamos parar la máquina, este tiempo se haga lo más pequeño posible. De esa manera la disponibilidad del equipo aumenta. Y el coeficiente de utilización técnica, que es lo mismo, ¿sí? El trabajo total, o sea, todo el trabajo de la máquina
pero esta vez referido, o sea, en relación con lo que es las reparaciones completas, digamos. Habíamos dicho que teníamos mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos. En este caso, vuelvo un cachito para atrás, en este caso teníamos que el coeficiente de disponibilidad dependía solamente de las reparaciones que nosotros hacíamos en el momento de que ocurra la falla. En este caso nosotros tomamos, es como un coeficiente de disponibilidad, pero con respecto a todas las reparaciones que pueda tener la máquina. Es decir, el tiempo de trabajo, que vendría a ser el T-Sum, la reparación de fallas, las reparaciones que ya sean preventivas y planificadas, porque son preventivas, y los tiempos de mantenimientos técnicos planificados. Los tiempos de mantenimientos técnicos planificados se refiere a lo que es, por ejemplo, cambiar un aceite, parar la máquina por un momento para cambiar un filtro de aceite o para cambiar un filtro de aire, o ya sea para afilar algo, es un trabajo de mantenimiento que es técnico, es decir, no es que ocurrió una falla, uno ya está programado ese trabajo, pero en este caso, para este coeficiente, sí se toman en cuenta todos los trabajos de reparación. Entonces, vuelvo un cachito para atrás. De este gráfico, los índices simples, todo lo referimos con respecto a lo que es tiempo de falla, y los complejos también todo con respecto a tiempo de falla, porque lo que nosotros tratamos de hacer siempre es tratar de bajar los tiempos de parada de la máquina. Tratamos de hacer que el equipo esté funcionando, trabajando y en las condiciones que tienen que trabajar. Bueno, con lo que es respecto al mantenimiento es lo último. Y ahora lo que voy a sumar, un tema cortito, con respecto a lo que es otro tema, pero es cortito. Indicadores de mantenimiento. Nosotros lo que hicimos recién fueron valores estadísticos que nosotros obtenemos mediante algunos calculitos tontos, pero para nosotros poder determinar la confiabilidad que le inferimos a la máquina con respecto a nuestro mantenimiento. Ahora, todos esos valores nosotros los sacamos mediante la utilización del equipo, falla, reparación, de vuelta puesta en marcha, de vuelta falla, de vuelta utilización. Es todo un trabajo arduo que los valores se van acomodando de acuerdo a nuestro trabajo, y de acuerdo a cómo estemos realizando las tareas de mantenimiento, esos valores se van a ir acomodando a un estándar. Esos estándares a nosotros nos van a servir, supongamos que estamos trabajando en una empresa por 20 años, si tenemos la suerte. Esos valores después nos van a servir para poder cotejar cómo venía nuestro mantenimiento al inicio de nuestro trabajo y cómo, suponiendo que tenemos que mejorar, cómo mejoramos esos valores. Todos esos valores entran dentro de una categoría que se llama indicadores de mantenimiento, porque son números que a nosotros nos sirven solamente para comparar nuestro rendimiento en nuestro trabajo. Entonces, como indicador de mantenimiento, representaciones numéricas, la efectividad del trabajo de mantenimiento, esto está medio como que arranca de vuelta porque era una clase aparte, pero bueno, ya que estamos con fiabilidad sirve. ¿Para qué vamos a medir? Bueno, ya dijimos, es solamente para tener indicación de cómo estamos realizando nosotros nuestro trabajo. La cantidad de indicadores de mantenimiento que vamos a necesitar va a depender de qué tan complejo es nuestro trabajo. Obviamente no es lo mismo en un taller de mantenimiento de equipos agrícolas. Es decir, si yo tengo un taller en el cual me van a traer equipos de distintos clientes para hacer reparaciones, no es lo mismo de que si yo tengo un taller dentro de una empresa y tengo que hacer reparaciones de los mismos equipos durante un periodo de tiempo más largo, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra qué tipos de indicadores vamos a utilizar. Y bueno, acá tenemos un par de ejemplos. Indicadores de mantenimiento existen un montón.
y eso no quita de que nosotros no utilicemos nuestros propios indicadores de mantenimiento, porque tenemos que acomodar siempre todos estos valores, son empíricos, los medimos de acuerdo a nuestras necesidades, pero lo importante es que nos sirva a nosotros como indicación de nuestra calidad de trabajo. Y bueno, por eso digo, acá se repiten algunos de los indicadores que vimos en confiabilidad, simple y llanamente porque era una clase aparte, pero fíjense que te aparece el tiempo medio entre fallas. Fíjense que es la cantidad de fallas, mejor dicho, la cantidad de equipos por las horas en que estuvieron falladas, sobre la sumatoria de todos los equipos que tenemos. Eso nos da una pauta de la cantidad de tiempo de utilización que tenemos un equipo antes de que ocurra una falla. Bueno, el tiempo medio para la reparación es lo mismo, pero referido a los tiempos de reparación, o sea, el tiempo en el que ocurre la falla, detectamos la falla y hacemos la reparación. Bueno, el tiempo medio para la falla es también otro tiempo. Volvemos, esto no es tiempo, sino unidades de producción. Las unidades de producción que tienen que pasar hasta que se produzca la falla. Y acá, a lo último, entra lo que es una parte importante y que siempre a nosotros nos falta, pero es referir a los costos. Cuando den con el INGE van a ver todo lo que es costos de mantenimiento. No son complicados, pero la verdad que uno no lo tiene incorporado a hacer un estudio de costos en mantenimiento, porque por lo general eso lo relega al departamento de compras, a contabilidad, siempre lo pasa a otras partes, pero está bueno que dentro de la propia oficina de mantenimiento se pueda llevar un control de costos, porque como decíamos siempre al principio, los números son los que venden tu trabajo. Así que si sos capaz de demostrar que los costos, vos sos capaz de disminuir costos o hacerle ganar plata al jefe de alguna manera, obviamente es porque estás haciendo bien tu trabajo. Bueno, los costos de mantenimiento por facturación refieren todos los costos que se llevan a cargo dentro de la oficina de mantenimiento referidos a lo que son la facturación de la empresa. Y por último, el costo de mantenimiento por valor de reposición solamente tiene que ver con respecto a los que son los costos de mantenimiento de un equipo referidos, fíjense que es al valor de la compra de un equipo nuevo. Es decir, si nosotros este valor, la sumatoria de todos los costos de mantenimiento llega a ser mayor al valor de la compra de un equipo nuevo, ya no es rentable nuestro trabajo de mantenimiento. Pero justamente por eso tenemos que utilizar todos los indicadores de mantenimiento anteriores para tratar de no llegar a ese extremo. Sin embargo, fíjense, otra vez, si nosotros tenemos los datos de los costos que consume una oficina de mantenimiento para un equipo dado, esto con una planilla de Excel se hace facilísimo, pero hay que cargar los datos. Ese es el problema. El problema es tener a alguien que cargue los datos. Nosotros como ingenieros podemos hacer el análisis de los datos, pero no sé si la mayoría de las veces vamos a estar cargando los datos. Y se complica un poco por ese lado. Bueno, ¿por qué vamos a llevar indicadores de mantenimiento? Primero, para motivar al personal. Y cuando digo motivar al personal, nos incluye a nosotros, porque si nosotros vemos que nuestros valores son buenos, es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo y nos van a dar mucha más ganas de trabajar y obviamente nos van a pagar mejor seguramente. Y bueno, y saber cómo estamos respecto a los objetivos. Bueno, estos son los paradigmas del mantenimiento. Con respecto a lo que estábamos viendo recién, decíamos que esto es toda una realimentación. Con respecto a lo que era antes el paradigma de mantenimiento, fíjense que la máquina paraba, uno corría a hacer la reparación, uno con todo el conocimiento técnico que tiene, hacía marchar la máquina y luego, una vez que marchaba la máquina, producción te felicitaba, te decía, bueno, gracias, y seguimos produciendo y listo, dale que va. Ahora aguantate y espera que la próxima vez se rompa, y si tenés que estar 12 horas extras en la planta y comiéndote el calor arreglando la máquina, bueno, bancátela porque es lo que se hacía anteriormente. Ahora no, ahora lo que tratamos de hacer es ordenar todo para que dentro de las 8 horas todos trabajemos lo mínimo posible
y volvamos a nuestras casas. Entonces, este es el nuevo paradigma que se utiliza ahora. Nosotros teníamos primero la falla, ¿sí? Nosotros tenemos que leer los números que vamos obteniendo, o sea, esta parte que está acá, ¿sí? Es la parte que nosotros tenemos que estudiar ni bien entramos a una planta. Obviamente que para esto tenemos que contar con información. Nosotros con los índices que hemos visto tenemos que ver para dónde tirar. Nosotros vemos si tenemos que mejorar en mantenimiento, hacer un mantenimiento mejor correctivo, aumentar el mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Nosotros vamos planificando, buscamos un plan de trabajo y bueno, tenemos dos caminos. O nos sale bien, que es el camino del éxito, o nos sale mal. Por lo tanto, si nos sale mal, todo esto pasa lo mismo que antes, la máquina sí o sí se va a fallar de vuelta, hay que correr a arreglar, volver a realimentar el sistema, ¿sí? Porque esto me va a cambiar los índices, esto me va a dar un valor, me va a dar feo los índices, cuando me den feo los índices yo tengo que ver qué es lo que hice mal, con eso vuelvo a realimentar el sistema y vuelvo a planificar de nuevo. Una vez que yo planifico, veo si tengo suerte y anda bien la segunda vez o la tercera, porque puede pasar que no funcione. Nosotros haciendo que funcione el sistema, vamos a ir mejorando, bajando los tiempos de parada, aumentando la confiabilidad del equipo, bajando costos, ¿sí? Cuando bajamos costos significa que la gente está ganando, los jefes ganan más plata, invirtiendo lo mismo, ellos sacan más plata, pero bueno, en un mundo ideal significa que nos van a aumentar el sueldo. Pero fíjense que ustedes están viendo sistema de control, así que esto son nada más y nada menos que un sistema realimentado en el cual tenemos que sacar hay que obtener la ecuación que nos va a dar la función de transferencia y con eso llegar a los mínimos costos y máximos tiempos de trabajo. Así que, bueno muchachos, esto nada más y nada menos era todo. Fíjense que no es nada del otro mundo, son cálculos, pero realmente no se aplica en el día a día, pero yo creo que es más que nada porque la gente no está acostumbrada. De hecho, nosotros salimos de la facultad y lo primero que queremos ir a hacer es aprendernos de una bomba, aprendernos de un motor, subirlo, andamos. Y está bien. Por un lado tenemos que aprender y ver la parte física, pero por otro lado tenemos que darle un poquito de artículo a esto, porque es lo que a nosotros nos va a diferenciar de lo que es un técnico o un mecánico. Nosotros tenemos que aplicar las herramientas de análisis que tenemos y fíjense que obviamente hay maneras y maneras, estas son las formas simples en las que uno puede afrontar un problema y obviamente si a uno les gusta estadística, ecuaciones diferenciales y todo, tienen para hacer dulce. Pero bueno, fíjense que con estos valores nosotros podemos arrancar. La idea es que siempre lo tengan presente y ya les digo, en bibliografía van a encontrar, hay indicadores y no siempre es necesario que anden buscando indicadores. Ustedes genérense los indicadores que a ustedes les sirvan. Ya vimos hasta ahora que no utilizamos equipos complejos para hacer alguna que otra. Es más, con el ingeniero de grupo recién estaban hablando que con que uno tenga una buena observación es capaz de hacer un buen plan de mantenimiento. Entonces arranquemos con eso. Bueno, con eso estaríamos por hoy. Si tienen, bueno, no sé si tienen la oportunidad de ver el equipo, de ver el apunte, quiero decir. A mí me gustaría que vayan, vamos a ir incorporando un poquito de estas cosas que estuvimos viendo con sus equipos. Si ya están decididos con qué equipo van a trabajar, a mí me gustaría que vayan viendo, vamos a charlarlo la semana que viene, con respecto a estos indicadores que vimos, cuáles son los que ustedes creen que les pueden llegar a servir y con los que arrancarían, obviamente, y los que les servirían para ir monitoreando un trabajo de mantenimiento. Obviamente,
hablando desde el punto de vista que ustedes pueden llegar a ser tanto un jefe de mantenimiento o el encargado de mantenimiento de esos equipos, como pueden llegar a ser solamente los vendedores, pero tienen que saber cómo están realizando los trabajos de mantenimiento a los equipos que ustedes venden, ¿sí? O los que ustedes diseñan. Entonces, bueno, les queda la tarea ver, fíjense, vamos a ir charlando, esto lo vamos a charlar, sí, porque va a ser más charlado la semana que viene, porque me gustaría que ustedes me expliquen a mí cuáles van a ser sus parámetros o lo que ustedes creen que son más necesarios para sus equipos. Así que bueno, estamos por hoy. Vayan al boliche. Acá en mi pueblo está todo libre, así que No hay peña. acá no hay cuarentena. Eso, está bien. Bueno, qué suerte que tienen ustedes. Y sí, porque tu familia no vive ahí. ¿Qué cuarentena? Re chiquita era. Si tienen terrazo o patio, salgan a bailar afuera. Un campo grande. Buenísimo. Si tienen un Fernet, ya está. Sí, que no. Ah, bueno, No listo. importa lo demás. Bueno. Sí, muchachos, consulta más. ¿Cómo van con las materias? Más o menos. Más o menos. El lunes pasado aprendimos el sistema de control y estuvo jodido el tema, pero... ¿Ah, sí? ¿Con quién vinieron? ¿Con Mariguetti? ¿Con Mariguetti y Cirera con los dos. los dos? Ah, ¿ellos dos nomás están o está Bravo también? No, ellos dos nomás y después hay unos alumnos que están de ayudantes. Ah, ¿Quiénes son? Está Dualive, después Coleman y... ¿Por quién es el otro que está? Varios. Sí, tienen 3 ayudantes. Antes no aceptaban ayudantes sí, deben estar cansados. ¿Eh? Ligado por la pandemia. Sí, no, el sistema de control es interesante. Es una materia interesante. Interesante. Cuando se pone, lo más lindo que se pone lindo, pero llega un momento en que hacen pasta todo. Parece complicado. Pero bueno, bueno, espero que le sigan tirando bien y ya le digo, la cuestión ahora están de última, así que muchachos, esto ya es el último tirón, no, hay que arrancarse el arma. No queda otra. Bueno, muchachos, nos estamos viendo la semana que viene y bueno, cualquier cosita. Miércoles. Creo que miércoles, sí. Sí, espero que miércoles. Buenísimo. Bueno, Bueno, hasta luego. Chao. Suerte. Anda bien.